Y como siempre, muchachos, si quieres subir de Arena 5 a Arena 6 o de cualquier arena, te recuerdo que primero tienes que practicar los mazos de este video. Estamos con los mejores mazos para Arena 5 y la idea es que con ellos puedas subir a Fuerte de la P.E.K.K.A. Usen los cofrecitos si son necesarios, si no, si tienen sus cartas a buen nivel o las que ustedes usen las tienen a buen nivel, manténganlos guardaditos para la siguiente arena, al igual que los cofres del pase de batalla. Y además de eso, como siempre, recuerda sacar de acá las ofertas que necesites. Pasamos una vez con el primer mazo y este masito que está acá, así un ariete con choza de duende y bárbaros. Ojito, los bárbaros bastante bien. Además, mosquetera, mini P.E.K.K.A, espíritu eléctrico, flechitas y bola de fuego. La verdad, un mazo muy completo, con mucha presión de estos dos lados y que la verdad va a molestar mucho al rival. Contra Lian, tranquilamente le lanzo una choza de duendes rápidamente y... bueno, la bola de fuego me la lanza acá. Mira, ¿sabes qué? Yo le voy a hacer esto. Yo que él me lanza una bola de fuego, yo le lanzo esto. Y mira, lanzamos unas flechas acá que le van a dar a la choza y a los duendecitos de ahí. Bueno, no termina pegando de la mejor manera eso, pero igualmente atacamos, que es lo importante. Yo acá pongo una mosquetera. Pongo una mosquetera aquí y pongo un espíritu eléctrico acá simplemente de distracción. Perfecto, hermoso, magnífico. Y todo eso defendido, papá. Recomendación con el mazo: siempre pongan la choza, siempre que puedan. Lancen una chocita. La chocita, como ven, va a fastidiar al rival, te va a ayudar a defender y de paso vas a atacar. La verdad, es una muy buena estructura para empezar en Clash. Y ojo que también en copas más arriba se usa. Acá un error del rival y que muchos cometen: lanzar los bárbaros por un solo lado todos juntos. ¿Por qué? Porque yo con una bola de fuego le doy a la torre y le doy a todo. Lamentablemente tiene un mago de fuego, que eso no me ayuda mucho a mí. Pero miren algo muy interesante, muchachos. Miren lo que hacemos nosotros acá. Le ponemos unos bárbaros acá, que ese mago de fuego pegó un montón, pero nosotros tranquilamente defendimos todo eso. Vean, tranquilito, venía con mucha unidad, defendido. Perfecto, presiono. Es verdad que él tiene un mini P.E.K.K.A, tranquilos. Vamos a ver si lo saca o no. La idea es esperar. Bueno, no saca el mini P.E.K.K.A, saca, es una choza, me parece bastante mal esa choza. Y... relajado, como siempre yo les digo, la idea con las estructuras para defender el mejor punto son estos 4 cuadraditos de acá. Ustedes ahí defienden bastante bien. Ahí la chocita, tranquilita, sin mucho problema, muchachos. Relajada, va a pegar. Bueno, ahí él usa una bola de fuego. Bien por mí, porque esos duendes quedan. De paso tengo una mosquetera con la que voy a defender. Y hacemos de todo, la verdad. Mira, perfecto. Mosqueterita ahí, tranqui, tuki, tuki, tuki y tuki. Bien, perfecto. Mira, yo acá, sinceramente... mira, lanzo una bola de fuego acá y unas flechas aquí. Perfecto. ¿Quieren un pro tip? Pueden usar el ariete para defender tranquilamente a un mini P.E.K.K.A. Le lanza un espíritu eléctrico para que no le pegue. Perfecto, miren eso, miren eso, miren. Defendidísimo y atacamos. Perfecto. Vean que hay pro tips muy buenos. Lanzamos una mosquetera por acá. Tranquilito. Más que todo para defender. Vamos a ver. Eso está muy mal todo lo que él está haciendo ahí. Sinceramente yo pongo un mini P.E.K.K.A para quitarnos esos duendecitos. No me importa sinceramente el lado derecho de él. Me voy a concentrar más en atacar en el lado izquierdo. Y acá yo tranquilamente pudiera defender con unos bárbaros. Le lancé una bola de fuego que la verdad es bastante y terminamos ganando porque el rival se puso a atacarme del otro lado de manera errónea. Y terminamos ganando tranquilamente. Él se ríe, yo le lanzo esto tranquilamente y ganamos la primera partida con el primer mazo. Algo seguro que más de uno me va a preguntar es: ¿qué carta elijo, Juan? Sí, ¿qué carta elijo? Y la verdad, sinceramente, a mí me parece que una de las mejores cartas del juego hoy en día y de prácticamente siempre es el montapuercos. Siempre que lo que puedan, agárrenlo. La verdad es una muy buena carta. Aquí desbloqueamos esto, agarramos el cofre de las misiones diarias. Y algo muy importante que yo tengo ya desbloqueado, no me acuerdo exactamente con qué niveles que se desbloquean las maestrías. Ah, mira, con el nivel 14, que es justo el último que tengo. Y es que las maestrías te dan algo muy importante, muchachos. Vas a ir jugando partidas con tus cartas y te van a dar oro, te van a dar cartas. Esto es algo muy bueno de Clash Royale que ha implementado en el último tiempo, que para la parte del progreso puedes subir bastante rápido con las maestrías en cuanto al oro y también a la obtención de cartas. Esto ayuda un montón. Pero ahora, fuera de eso, pasamos con el segundo mazo. El segundo mazo es este, un mazo muy lindo que, como les dije, el montapuercos va muy bien. Y además de eso, si lo acompañas con una torre defensiva como es la Torre Infierno, que me parece la mejor para arenas bajas. Ya más adelante podemos usar algún cañoncito para armarnos un 2.6, pero en arenas bajas yo recomendaría mucho la Torre Infierno. Bola de fuego y flechas, como ven, la verdad estos hechizos van muy bien en arenas bajas. Mosqueterita, mini P.E.K.K.A, murciélagos y valquiria. ¿Por qué murciélagos? Porque mucha gente le cuesta defenderlos y la verdad es que hacen mucho. Sospechoso, ¿no?
sospechoso igual. No sé, empezó tarde, se le fue el internet. Uy, mala ahí de él. Muy mala de él, porque mi mini P.E.K.K.A pega un montón. Mira, vamos a hacer algo acá. Nos activamos la torre. Es algo complicado aquí. Lanzamos una bola de fuego. Quiero que vean en el punto donde puse los murciélagos para que se activara la torre. Ahorita les doy el cuadrito más o menos. Acá en estos 4 cuadritos y pueden activarse al igual que acá. La verdad va perfecto. Especialmente en estos 3 cuadritos y pueden activar la torre bastante bien. Voy a lanzar esto. Por una cuestión técnica táctica es de que mi mosquetera no iba a sobrevivir a eso. Así que necesitaba poner una torre infierno. Defendimos bien, porque por acá él se lanzó su estructura, yo lanzo un montapuerco por acá, que vean cómo va a llegar y va a pegar un montón, que no tiene cómo defenderlo bien, sin la estructura obviamente, sin la jaula del forzudo, y bien, defendidísimo papá. Vamos murciélagos, vean lo bueno de los murciélagos, se pueden bajar una valquiria antes que llegue a la torre, y el rival se tendría que gastar unas flechas, mira, se tuvo que gastar en este caso una lanzafuegos, y la verdad es que me salió súper rentable porque me quité una valquiria. Acá, acá tenemos un problema de Houston, ahí me equivoqué, literalmente me equivoqué. Mosquetera, y por favor dime que evitas que pegue. Perfecto, hermoso, maravillosa. Y P.E.K.K.A rapidito, se lanzó alta bola de fuego, la verdad. Ese mini P.E.K.K.A no pega, tristemente. Pero mira esa mosquetera tanqueada por el monta. Y la verdad muy bien todo ahí, perfecto. Y ahora lo que yo les digo, la torre infierno defiende muy bien. Muy poca gente sabe usar el zap o tendrá alguna unidad de estas eléctricas. Y la verdad es que defiendes extremadamente bien. Dejas la torre infierno y defiendes un montón. Bueno, ahí no sé por qué ese mago de fuego atacó, pero bueno, yo lanzo aquí con todo, voy con todo, con toda la carne en el asador. Pongo una mosquetera acá, justo antes de la esquinita, es lo mejor. Y miren el daño porque este rival se rindió con tanto poder, con tanta fuerza, con tan buen mazo. Es inevitable que los rivales se rindan. Vean que el mazo va excelente, muchachos. Recomiendo muchísimo tener el mini P.E.K.K.A por lo menos al 6 o el 7 para que este mazo defienda aún mejor. Y pasamos con el último mazo y de mis favoritos. Es un mazo de gigante con bola de fuego y zap. ¿Para qué? Para hacerle counter al mazo anterior que ya hablamos. Y tenemos lápida también, muy interesante porque es una estructura rápida y que nos ayuda muchísimo a defender. Y además sé que a algunos de ustedes les molesta el mini P.E.K.K.A o que hay gente que tiene príncipe. Bueno, con la lápida se van a quitar ese problema. Murciélagos que ayudan un montón también. Mini P.E.K.K.A, Valkyria y mosquetera. Como ya saben, la trifecta va perfecto para Arena 5. Pero bueno, señores, cuando vengan cosas así puedes poner una mosquetera a lo lejos y pones tranquilamente una Valkyria ahí en medio de todo. Y la verdad es que defiendes muy bien. Y de momento yo creo que podemos lanzar un gigante. Es un poco apresurado, lo ideal sería esperar un poco, pero ya que tenemos la oportunidad. Ok, el rival tiene algo que no me gusta nada. Los bárbaros. Aunque sí, yo pudiera matarlos con una bola de fuego. El detalle es que el rival los tiene al 10 y no los puedo matar con la bola de fuego. Normalmente si estuvieran a igual nivel mueren, pero en este no es el caso. Acá voy a poner una Valkyria y pongo esto. Perfecto. 10% de batería. Ojito, cuidado con eso. Yo creo que una mosquetera acá. Ojito, ese mini P.E.K.K.A llega y pega una vez. La Valkyria pega una vez también. Perfecto. Bueno, pensé que no iba a lanzar bola de fuego ni nada por el estilo, pero ajá. Bueno, otra cosita que hacen muy bien los murciélagos, muchachos. Puedo defender aquí tranquilamente un mega esbirro que me cuesta un poco más de elixir. Y vean que defiende excelente. Es un lápida aquí. Defiendes mini P.E.K.K.A tranquilamente. Pongo una Valkyria. Una Valkyria para que no los duendes no mataran a los Larry y luego me llegara a la torre del rival. O sea que puede llegar a pasar. Acá, eso es un error, muchachos. Siempre, no tengo ahorita el mazo del monta, pero lo ideal es que siempre los montas los pongan más o menos a esta altura, detrás de esas columnas o al lado, y van a ir mucho mejor los montas. Al medio no sirven para nada, sinceramente. Es un error que cometen muchos novatos. Y pasamos acá, gigante tranquilamente, lanzó un mago de fuego a la nada total. Y ya nosotros, el ataque ideal es este. Armar un ataque con mosquetera y gigante tranquilamente desde atrás. Y puedes defender sin problema con lápida y murciélagos. ¿Por qué? Porque es bastante barato. Y además de eso va a hacer muchísimo daño. Mira, hasta puedo ya ciclar otro gigante. Y tenemos mini P.E.K.K.A y mosquetera. Ahí se equivocó un montón. Y nosotros ciclamos todo tranquilamente, sin mucho detalle, sin mucho problema. Y estamos haciendo, porque este mazo cicla rápido con lo que es la lápida, zap, murciélagos y por ejemplo la mosquetera. Y hacemos un terrible daño porque a este rival, aunque no se ha rendido,
terminamos haciéndole las 3 coronas de una forma bastante fea porque ni me tocó la torre. Y como vieron, subimos a arena 6 tranquilamente con 3 mazos muy lindos, muy bellos. Déjame en los comentarios cuál es tu favorito, cuál es el que te gusta más, y seguramente acá te voy a estar dejando el siguiente video con más mazos para Clash Royale.